Para finalizar el año y lo que considero la temporada piloto del podcast, entrevisto a José Luis Gonzalo Madorrán, psicólogo clínico, psicoterapeuta, formador y docente del posgrado de traumaterapia infantil. Además, José Luis es el autor de mi blog de psicología favorito, Buenos Tratos, y uno de los profesionales que con su trabajo inspira a todos los que trabajamos con infancia. En la entrevista de hoy, José Luis nos habla de su rica trayectoria profesional, de su último libro, Cuando mi corazón calma, una alianza para un divorcio desde los buenos tratos, y de la importancia del buen trato en la práctica terapéutica. ¡Empezamos! Hola José Luis, gracias por haber aceptado entrar en Gabinete de Psicología Podcast. Y para las personas que no te conozcan y nos están escuchando, me gustaría que nos contases tu trayectoria profesional, cómo llegaste a especializarte en psicología infantil y traumoterapia, y háblanos de eso, de tu motivación para hacer lo que haces y cómo la encuentras. Muy bien, pues mi nombre es, como muy bien has dicho, José Luis Gonzalo Marrodán. Soy natural de San Sebastián, de Guipúzcoa. Nací en el año 1967, siempre he vivido en San Sebastián, trabajo también aquí. Y me gradué, se dice ahora, de ser a licenciarse en psicología en el año 1992. Y tras un paso fallido por la Facultad de Derecho, pues donde la familia me quería encaminar, pero yo realmente no quería ir por ahí, ¿no? Entonces, en un primer momento cumplí los deseos parentales, pero luego me rebelé. Afortunadamente, les hablé, les dije que lo mío era la psicología y entonces ya me permitieron ir. A ellos en aquel entonces les parecía que todo esto era pues una pseudociencia, cosas extrañas, que no iba a ser una manera de ganarse la vida, que había otras profesiones mejores. Bueno, con buenas intenciones, pero no respetando mis deseos, ¿no? Entonces ahí es cuando ya entré en la Facultad de Psicología, porque yo siempre he sentido que tenía vocación para esto y además creo que capacidad. Creo que si me quedara en paro no sé qué sabría hacer, sinceramente. No tengo ni la menor idea en qué me podría capacitar, porque yo ya desde jovencito, desde adolescente, desde que tenía 15, 16 años, en el grupo de amigos o de amigas, que aquí llamamos cuadrilla, en el País Vasco, yo siempre era el psicólogo del grupo, el que escuchaba a la gente, el que acompañaba a las chicas si tenían que abortar, el que les escuchaba si rompían con los novios, el que ayudaba también a los del grupo, a los chicos con las habilidades sociales para relacionarse. Bueno, he tenido siempre cualidades en torno a eso, ¿no? También creo que en parte se debe a que yo de adolescente entré a formar parte de lo que entonces se llamaban los grupos de tiempo libre, ¿no? Infantil y juvenil, que ahora no están tan de moda, pero que entonces era la única manera prácticamente de pues, empezar a socializar y de relacionarte, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí, entre otras cosas, ibas creciendo de más jovencito, pero te ibas haciendo monitor. Cuando te ibas haciendo más adolescente, llegabas a los 18, eras el monitor de los 12, 13, 14. Ibas a una escuela de monitores, te sacabas el título de monitor de tiempo libre y empezabas a llevar grupos de niños, a hacer salidas mañaneras, hay de colonias, de campamentos. Y ahí empecé a contactar con la infancia y ahí empecé a ver que los niños me encantaba estar con los críos. Jugar con ellos, pasar tiempo con ellos, escucharles. Y yo creo que ahí también salió mi primera semilla para ser futuro psicólogo infantil, ¿no? Ahí también conocí a unos educadores más mayores que me inculcaron muchos valores en torno a la infancia. Y yo creo que todo aquello fue siendo, digamos, el semillero de lo que luego emergió después, ¿no? Entonces yo creo que con todos estos escenarios, pues la psicología me cautivó. Y recuerdo que además un verano estaba leyendo un libro de psicología y salí de la biblioteca diciendo es que la psicología lo es todo. Quien sabe psicología va a todas partes. Es una maravilla comprender el funcionamiento de la mente, el comportamiento de la gente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me entusiasmó, ¿no? Entonces terminé la carrera. Al terminar la carrera trabajé una temporadita corta en una ONG, pero yo quería montar el gabinete, el despacho, la consulta. Y la abrí en el año 94 así directamente, solamente
con la licenciatura. Necesitaba trabajar porque ya me estaba haciendo mayor y entonces abrí, pero nada más abrir me di cuenta de lo complicado que era eso y dije, esto sin formación no se puede hacer, ¿no? Con lo que te enseñan en la carrera no tienes ni para empezar, ¿no? Prácticamente. Entonces ahí me apunté a un máster, al primer máster que hice, que, bueno, pues todo el mundo te animaba a hacer lo cognitivo-conductual, ¿no? Que era entonces, en principios de los 90, bueno, pues era lo que más auge estaba, ¿no? Es lo que van a pedir en las compañías de seguros, es lo que van a pedir en todos los sitios, es la psicología basada en la evidencia, ¿no? Las técnicas contrastadas, ya sabes, con apoyatura experimental. Entonces ahí me metí, entonces estuve con este máster un tiempo, pero al terminar, y trabajar unos años, pues me di cuenta que había cosas aprovechables, pero había cosas que no me parecían nada adecuadas para los niños. No parecía un modelo respetuoso, ¿no? En paralelo empecé a trabajar en un colegio, en el Colegio San Ignacio, de aquí de San Sebastián, de los jesuitas, y eso para mí fue pues, una gran cantera de aprendizaje, ¿no? Empecé con un compañero más mayor que sabía mucho sobre infancia, sobre psicopedagogía, y allí en un colegio es como, yo le llamo en broma, como la seguridad social del psicólogo de hospital, ¿no? Empiezas a ver todo tipo de casos, todo tipo de niños, todo tipo de situaciones, y ahí aprendí mucho, ¿no? Entonces yo estaba ya como bastante asentado en el trabajo de psicólogo infantil, trabajaba en el colegio, trabajaba en mi consulta, empezaba a funcionar, había terminado el máster, hice otro máster también posteriormente de terapia de juego, y llegó a mi buzón pues un comunicado en el que te decían desde el Colegio de Psicólogos de aquí de Guipúzcoa que buscaban psicólogos para trabajar con los menores de Diputación, ¿no? De los programas de acompañamiento a menores que están en centros de acogida, en familias de acogida. Y entonces pues ahí me llamaron la atención esto, ¿no? Y me presenté a la convocatoria, era una oferta de trabajo, hice el concurso de méritos que se llama, ¿no? De presentar, y me homologaron, los de la Diputación me homologaron como psicólogo, y ahí empecé a conocer a los niños, a los menores víctimas de malos tratos. Y aquello para mí fue una revolución, porque aquellos menores pues me enseñaron lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento, lo poco que sirven modelos conductuales, modelos incluso psicodinámicos, modelos no relacionales, ¿no? Y la gran utilidad que tienen los modelos sistémicos y los modelos basados en el trauma y en el apego. Y es donde yo empecé a buscar en torno a todo eso, pero no encontraba tampoco. Y en mi búsqueda, pues tuve la suerte de conocer a Jorge Barudi, que es un psiquiatra de origen chileno, afincado primero en Bélgica y luego en España, que es el que nos empezó a imbuir del modelo de buen trato y de las competencias parentales, el modelo basado en el sufrimiento de los niños, respetuoso con los niños, a empezar a ver su dolor invisible, y ahí al conocerle en una supervisión yo me quedé fascinado por sus planteamientos, y él empezó una primera promoción de gente que quería formar, y iba seleccionando un poquito al principio con quienes quería contar para arrancar, porque todavía bueno, pues no estaba extendido como está extendido ahora su programa de formación, y tuve la gran suerte de que me llamó para formar parte de esa formación. Y ahí culminé mi formación de 4 años en el máster, el posgrado de traumaterapia, y ahí aprendí a trabajar con su metodología de traumaterapia y con su modelo infantil aplicado al sufrimiento infantil, ¿no? Entonces empecé a avanzar, a mejorar, a supervisar mi trabajo con Marjorie, su pareja y también codirectora y psicóloga del centro que tienen ellos en Barcelona, y ya me empecé a supervisar, empecé a mejorar mucho más mi práctica, a hacer mejores intervenciones, y hacia ahí me he encaminado estos últimos años, hacia el trabajo con menores y adultos que tienen duras historias de vida, que han sufrido traumas tempranos y que presentan pues, alteraciones de personalidad y de comportamiento que tienen mucho que ver con traumas complejos que hay que ayudarles a elaborar, ¿no? Y ese es mi día a día, ¿eh? Luego ya abrí el blog y empecé a dar a conocer todo esto y tal, ¿no? Entonces, bueno, como he hablado mucho, habla tú ahora, que llevo metiendo un rollo aquí patatero bastante importante. Para nada. Parte de lo que a mí me gusta de hacer las entrevistas a todos estos profesionales que admiro tanto es que me contéis la historia de vida, ¿no? Curiosear un poco en cómo llegasteis a
a la psicología y a la psicología infantil. Y el blog Buenos Tratos, ¿no? Que creo que eso fue una de mis inspiraciones para hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Yo veía tu blog y veía tanto conocimiento ahí, decía, jo, qué bonito, qué interesante, poner aquí todo lo que vas aprendiendo, todo lo que vas leyendo, lo que vas sabiendo, me parece, y compartirlo, ¿no? Esa generosidad. ¿En qué año empiezas con el blog? Porque yo lo leo desde hace mucho, pero no sé ponerle fecha. Y aunque hiciste un libro recopilatorio con todos los posts del blog, Sí, entonces tal vez en el 2009 fue que empezaste. un poquito antes, en el 2007. En el 2007 Sí, empezaste con el blog eso es. y sigues, ¿no? Y Y sigo, sí. Año sigues 2020 a 2021 seguimos. y sigues. Y te digo, ¿cómo, José Luis, quitas la motivación para continuar? ¿De dónde la Pues quitas? mira, os lo puedo contar. Pues voy a intentar ser más breve que antes, para no alargarme demasiado. Porque a lo mejor querrás que toquemos otros temas también. También, pero tú habla, Pues una conversación. todo empezó en unas fiestas de verano, porque lo tengo grabado de un pueblo de aquí que se llama Irún, que es el penúltimo pueblo de cuando antes de empezar Francia, que se llama Irún. Eran unas fiestas de San Marcial. Y estaba allí con un amigo mío de la infancia que se llama Alberto, que siempre está muy metido en todo lo que es vanguardia a nivel tecnológico, ¿no? Entonces yo estaba con ganas de escribir, ¿no? Y había intentado incluso, había llevado algunos materiales, había intentado incluso publicar algún libro, pero las editoriales lo dejaban ahí en una esquina y te decían, vale, 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 vale. Y entonces nadie me publicaba nada. Y se lo comenté a mi amigo Alberto y me dijo, hombre, pues mira, si quieres escribir, lo que se lleva ahora mucho en boga es una cosa que va a empezar muy pronto a hacer un boom, como así fue. Se abrieron muchos blogs en aquella época, unos siguen, otros no. Y se llama blog, de weblog, ¿eh? Escribir en una web. Y es esto, mira, en Google tienes que dar de alta, me explicó todo. Y yo encontré ahí mi canal, mi satisfacción para yo satisfacer mi deseo de escribir. O sea, mi idea era decir, bueno, ¿para qué quiero libros? Si ya puedo escribir aquí, bueno, pues ya está, yo escribo ahí. Quien quiera que lo lea y quien no quiera que no lo lea. Es decir, no tenía ninguna necesidad económica, afortunadamente, ¿no? Entonces, al empezar a escribir sobre los temas que tienen que ver con el buen trato, con el apego, con la resiliencia, a escribir sobre todo de temas que tienen que ver con menores víctimas de malos tratos, de abandono, de abuso, yo vi que empezaba a incorporarse mucha gente, muchas familias. Familias que tienen niños de acogida, familias que tienen niños adoptivos, educadores, profesores, y empecé a notar que esa orientación que le estaba dando era muy bienvenida y muy valorada. Entonces empecé a escribir más sobre eso, y más, y más, y más. Entonces empezó a aumentar el público y el público te escribía y te decía, joder, muchísimas gracias, eso es como me ayuda a esto. Hoy he encontrado aquí un artículo gracias a ti. Joder, he cambiado mi forma de ver a mis hijos gracias a ti. Entonces, claro, tú recibes todos los agradecimientos y a mí la verdad me llegaban tanto y me emocionaban tanto que decía, bueno, si esto es algo que realmente eh, produce un beneficio y a mí me gusta hacerlo, porque me gusta, yo lo hago porque me gusta, eh, lo voy a seguir manteniendo. Eh, y luego es verdad que fíjate qué cosas tiene en la vida, que me conoció una directora de una colección editorial que se llama AMAI, Loreta Cornejo, mi gran amiga Loreta Cornejo del Centro Humaiquipa de Madrid, vio el blog, lo leyó, porque además yo había hablado de ella y de un libro suyo que se llama Terapia Gestáltica aplicada a los adolescentes, me felicitó, le dijo que le gustaba cómo escribía y me dio la oportunidad de poder publicar. Fíjate, lo que yo quería buscar entonces como objetivo me vino como consecuencia. Por eso yo siempre le digo a los chicos, tú trabaja, que el éxito llega como consecuencia de que tú hagas un buen trabajo y lo hagas por tu gusto. Por tu gusto, no para conseguir algo, sino por tu propio placer. Y cuando lo haces por tu propio placer, lo haces con tanto mimo y tanto cariño que sirve a otros y eso te va abriendo puertas sin tú quererlo, ¿sabes? Sin tú buscarlo. Y entonces ahí es donde me dieron la oportunidad, fíjate, de empezar a publicar en editoriales y empezar a sacar libros también, ¿no? Pero esa fue la principal motivación. Lo que me mantiene es eso, son el ver que es de utilidad, el ver además que ahí estamos una comunidad en torno a ese blog, que nos hemos juntado ya en 4 congresos.
Nos hemos juntado todos los del blog, que empezamos siendo 100 y somos más de 300, casi 400, que nos juntamos cada 2 años en unas jornadas que damos cuartas conversaciones de apego y resiliencia. Y que hay toda una gente que valora mucho lo que haces y lo que aportas. Y también, he de decirlo, que a partir de cierto año, como yo ya tenía el riesgo de empezar a aburrir a la gente, que también está ese riesgo, ha habido colegas que han participado y han hecho también colaboraciones. Ha habido muchas firmas invitadas, han hecho artículos extraordinarios y también me ayudan con sus aportaciones. Entonces el blog también se ha enriquecido con todo eso. Y esa ha sido la principal motivación de mantener el blog. Es verdad que ha habido momentos que estaba agotado y decía, hoy a lo mejor no escribiría, esta semana a lo mejor haría pasachanda, pero pasachanda ya vamos aquí a saltarte la semana y no publicar, pero luego conectas con esa persona que a lo mejor lo está esperando o con ese mail que recibes de, oye, he leído tu artículo, muchas gracias, me encanta, y entonces te motivas y a pesar de todo lo escribes. Y hay otros días donde te sientas y fluyes y te sale todo maravilloso. ¿no? Sí. Y entonces, bueno, además después de lo que también me dices tú, que te encanta el blog y todo esto, pues otra persona que me lo dice, bueno, pues será verdad, ¿no? Y sí, y es más, una de las invitadas a este podcast, Alma Serra, la conocí gracias a ti. Aprovecho para decírtelo, porque fue firma invitada. Exactamente. Es precioso que se va creando una red. Exacto. Y es una maravilla. Grandes firmas invitadas, sí. Hemos tenido también, fíjate, a ni más ni menos, bueno, a mucha gente, a Marjorie, a Jorge, a Rafa Benito, a Alma Serra. Quien no conozca el blog tiene que ir ya a leerlo porque es... Bueno, Ana Badía, Manuel Hernández, bueno, muchísima gente. Luego también ha escrito Arturo Ezquerro, que es un psiquiatra español de origen riojano, pero que ha llevado toda su vida laboral y familiar viviendo en Londres, que conoció al mismísimo John Bowlby, porque fue discípulo de él y nos ha escrito incluso anécdotas que ha vivido con Bowlby. Nos ha contado, bueno, muchas de sus experiencias y conocimientos que son muy amplios. Bueno, ha habido colaboraciones muy, muy bonitas y de mucha gente. Todas han sido buenas colaboraciones y todas además hechas con mucha generosidad. Nadie ha pedido nada a cambio y todo el mundo ha dado su tiempo, su trabajo muy generosamente. Bueno, hablando de buenos tratos, ¿vale? Una de las preguntas que tengo es que nos cuentes qué son los buenos tratos y cuáles son las competencias que como profesionales que trabajamos con la infancia debemos tener para mirar desde esa óptica, desde la óptica de los buenos tratos. Sí. Bueno, yo creo que todavía, fíjate, la sociedad no tiene interiorizado qué son los buenos tratos en general. Y no basta más que darse una vuelta por la ciudad y observar. Observar sentado en un parque, observar interacciones entre padres e hijos, observar o escuchar a tus pacientes, lo que pasa en las empresas, lo que pasa en las familias, lo que pasa en los grupos de amigos, lo que pasa en las parejas, ¿no? Todo el mundo tiene bastante claro, afortunadamente, aunque todavía sigue siendo un tema sangrante, que el buen trato es lo contrario del maltrato en el sentido de que es cualquier acción que conlleve daño físico, ¿no? Por cualquier medio, y también cualquier acción que conlleve daño psicológico verbal, ¿no? Herir, zaherir, insultar, vejar, humillar, bueno, todo eso lo tenemos bastante claro. Daño físico o daño emocional, daño psicológico. Pero hay otras muchas formas que son maltrato, que no son buenos tratos y que tienen que ver con actitudes mucho más pasivas, mucho más de no hacer, ¿no? El no hacer, que tiene que ver mucho más con la negligencia, lo que llamamos la negligencia afectiva. Es decir, esa actitud que deben tener los padres con los hijos, ese posicionamiento de conectar emocionalmente, de validar el mundo emocional del niño, de jugar, de conversar, dedicarle tiempo, de estar con ellos presentes, de abrazarse, de ir al cine, de salir juntos, de preguntar cómo te sientes, cómo te va la vida, qué problemas tienes, sabes que estoy aquí, sabes que estoy disponible, sabes que estoy a tu lado. No solo decirlo, sino hacerlo. Todo eso que tiene que ver con la validación del mundo emocional de los niños y el dedicarles tiempo de calidad, esos son buenos tratos también. Y en eso estamos adoleciendo mucho. Y yendo a lo que son las competencias que yo creo que tenemos que tener, para mí la principal competencia fundamental es la empatía.
Y la empatía es prima hermana de lo que llamamos la mentalización o la capacidad de pensar, comprender y entender la mente del otro, ¿no? Si un profesional o un padre es lo mismo, no se posiciona, no se focaliza en entender la mente del otro y en entender sus motivaciones, sus pensamientos, intentar ponerte en la piel de sus emociones, sintonizar con ellas y de ahí dar una respuesta, no estamos haciendo buen trato. Ejemplos. Mira, voy a poner uno bien cotidiano. Me dice un fisioterapeuta jovencito, recién licenciado de la universidad, cuando me estaba tratando de un problema en el pie, cuál es la clave para mí del éxito profesional. Y le digo, mira, la clave de tu profesional no es que tú seas un excelente fisioterapeuta, como tú técnicamente habrá cientos. ¿Sabes cuál es la clave? La clave es que cada vez que entro, cuando llego me sonríes. Me dices, ahora mismo voy, espérame un momentito, bienvenido. Cuando entro, sabes habilidosamente decirme, voy a mirar un momento el teléfono para que me desnude y no tenga que quedarme desnudo delante tuyo porque a lo mejor piensas que me puede dar vergüenza. Que cuando me tocas lo haces con sumo respeto. Que cuando estoy me das conversación. Eso es ser un buen fisioterapeuta. Entonces, eso son buenos profesionales. Ese médico, ese tendero, ese psicólogo, ese empleado de banca que sabe ponerse en tu piel, sabe interpretar, sentir, leer tu mundo interno y dar una respuesta sintonizada con el mismo, eso es buen trato. Y eso estamos carentes. Y con la pandemia se está resintiendo mucho todo esto. Sí, cierto. Porque nos quita comunicación con las mascarillas y nos pone distancia y tenemos que hacer un plus para que eso no se pierda. Eso yo creo que es buen trato. Y eso yo creo que a veces esa competencia pues no la tienen todos los profesionales, no la tienen todos los padres y no la tienen todas las personas en general y es lo que tenemos que intentar pues extender. Y esa es la idea que tengo con el blog y esa es la idea que yo aprendí con Jorge Barudi y Mario D'Antañán, mis profesores y referentes, de la extrema importancia que tiene esto. ¿Por qué? Pues como les expliqué un día a los niños de un colegio de aquí, pero cuando nos maltratamos, en ese sentido amplio de la palabra, es que eso es tóxico para nuestro cerebro, que es lo que no tiene clara la sociedad. Que eso produce un cerebro que se estresa, que segrega hormonas del estrés, un cerebro que no está en calma. Y si no está en calma no puede estar tranquilo, no puede evitar estar sobreexcitado. Entonces eso puede a la larga traer problemas de ansiedad, problemas severos emocionales. Entonces, si la sociedad tuviera claro que maltratarse es la peor forma que puede haber de hacerse daño, avanzaríamos mucho más, ¿no? Como dice Jorge Barudi, no hay nada más tremendo para un ser humano que otro ser humano le haga daño, por acción u omisión, ¿no? Y en especial a los niños. Entonces, el día que eso se tenga claro, yo creo que avanzaremos mucho. Entonces, ya a los niños les puse el ejemplo de una plantita y les dije, ¿veis esta planta? Y veis esta otra, ¿no? Una mustia y otra bien fresquita, bien bonita, ¿no? Una ha tenido sol, lluvia, abono, palabras, caricias, y está así. Las dos tienen la misma buena tierra y las dos tienen la misma capacidad de crecer, pero una ha tenido unos buenos tratos, que es el sol, el agua y otra no ha tenido nada, ¿no? Entonces, por eso es importante. Vuestro cerebro es una plantita, ¿eh? Entonces, los niños lo pillan fácilmente en ese sentido, pero eso hay que trabajar en las aulas y yo creo que se trabaja poco, creo yo. Acabas de publicar tu último libro, Cuando mi corazón calma, una alianza para el divorcio con buenos tratos, ¿verdad? Y en él es un libro dividido en dos partes, una guía completísima y muy válido para los profesionales. Da muchísimas claves, está todo muy bien explicado, muy bien dividido y es importante porque los que trabajamos con infancia muchas veces nos vemos involucrados en este tipo de situaciones. En el libro también hablas del impacto del coronavirus en las familias. Háblanos un poco más de la motivación de hacer este libro tan necesario. Bueno, la motivación para escribir el libro vino de que era un proyecto de la editorial Sentir que quería publicar una colección de que llaman ellos de senticuentos, cada senticuento dirigido por un profesional y una ilustradora,
y dedicado a un área importante dentro de lo que es la salud y la educación infantil, ¿no? O sea, hay cuentos sobre la separación de los padres, cuentos sobre el cáncer, cuentos sobre la adopción, el acogimiento, cuentos sobre el bullying, el acoso escolar. Bueno, entonces a mí me llamaron para escribir sobre hacer primero un cuentito y luego hacer el libro para padres y profesionales. Entonces, a mí me interesó porque lo mismo que tú y que muchos colegas que nos escuchan y muchos otros profesionales que no sean de la psicología, pero que trabajan en educación, en otros ámbitos, hemos visto las secuelas que tienen los divorcios que viven con malos tratos, ¿no? Es decir, cómo estos niños viven una infancia que es un infierno y que muchas veces la viven en silencio y la viven además sin obtener el reconocimiento por parte del mundo adulto de lo tóxico que está siendo eso, ¿no? Muchas de las veces además se les lleva a terapia a los niños porque como dan alteraciones del comportamiento, ¿no? Y se diagnostican como trastorno de conducta y no se hace un análisis más profundo de por qué está sucediendo, pues los niños reciben atención, pero los padres quedan muchas veces fuera de la ecuación, ¿no? Y a veces no están más que solamente para entrenar conductas, para premiar, reforzar, castigar, y que es el modelo en el que yo empecé y que luego yo abandoné porque me parecía reduccionista e incluso a veces injusto, ¿no? Demasiado restrictivo, ¿no? Entonces a mí me parecía que había una labor que hacer, que era poner el acento en el niño como sujeto de derechos y como ser humano que está sufriendo en esa situación. Entonces el cuento que se llama Cuando mi corazón tiembla, por eso luego el libro se llama Cuando mi Cuando corazón mi... calma. Exacto. Es un cuentito para niños pequeños entre 3 y 8 años donde un niño pequeñito se va viendo cómo su corazón tiembla cuando sucede un divorcio, ¿no? Y cómo el niño reacciona en esas situaciones cuando se plantea un divorcio bueno, pues contencioso, no llevado bien, ¿no? Y luego pues me dijo Mercedes, la directora de la editorial, ahora tenemos que completar el cuentito, que el cuentito la verdad es que es un cuentito muy emotivo, muy bonito, con unas imágenes muy bien dibujadas y bueno, pues se ve como tras la fachada conductual del niño hay todo un dolor, ¿no? Y eso es lo que a los padres se les dice. Hay que intentar empatizar con este dolor y es responsabilidad de los adultos hacer que esto sea de otra manera para que los niños no sufran las consecuencias, ¿no? Entonces, al plantear el libro, yo quise abrir un poco la lupa, la cámara, y entonces me quise plantear eh, no solo hacer un libro, que yo creo que había bastantes y buenos, sobre recomendaciones para padres cuando los hijos se divorcian, ¿no? Y haz esto, y haz lo otro, y haz lo de más allá, sino yo quería primero, como dices tú muy bien, hacer una primera parte donde concienciáramos a los padres y a los profesionales sobre por qué son importantes los buenos tratos, lo que hemos hablado antes, ¿no? Luego intentar poner el foco en la responsabilidad parental, en la toma de conciencia, no en padres perfectos y que no tienen que divorciarse ni tienen que hacer las cosas, que eso sería horrible, sino en padres conscientes de lo que hay en juego cuando nos divorciamos, ¿no? Y eso es lo que yo he querido hacer, y que ellos sepan que hay unas competencias que son muy importantes cultivar, ¿no? Y que esas competencias se llaman empatía, como hemos hablado, y se llaman nuestra propia historia de cómo nos hemos criado, cómo nos hemos apegado con nuestros propios padres, cómo ha sido nuestra historia familiar, cómo ha sido nuestro estilo de crianza, porque todo eso sale cuando uno se va a divorciar, ¿no? Con la propia pareja y con los propios hijos. Y que eso tiene que revisarse para hacer un divorcio con buenos tratos, ¿no? Que si eso no se resuelve, la conflictiva de pareja, la conflictiva emocional, y si no se resuelve eso con los hijos, esos divorcios van a ser unos divorcios o calientes, enquistados, enconados, o divorcios distantes, fríos, abandónicos, desvinculados, donde los padres se separan no solo como pareja, sino como padres, que es lo que tenemos que evitar, ¿no? Entonces ahí desarrollamos mucho esa parte de las competencias parentales, apego y empatía, son fundamentales para poder llevar un divorcio con buenos tratos, ¿no? Entonces, papá, mamá, no vayas a terapia y mandas solo a tu hijo. Tenéis que ir todos, ¿eh? Tenéis que ir todos y todos tenemos que trabajar esto para que los adultos podáis seguir manteniendo una parentalidad compartida, porque, como dice un chico que escribe su testimonio al final del libro, yo un día tuve algo con una persona que quise y eso se tradujo en un hijo.
hoy en día ya no siento lo mismo por esa persona que quise, pero sí siento algo, porque fue la persona con la que yo pude tener lo que más queremos en el mundo, que es un hijo, ¿no? Y esto no nos podemos olvidar, ¿no? Yo tengo que mantener de alguna manera la colaboración, la cordialidad, la capacidad de negociar. ¿Por qué? Porque, señores, dice él, aquí hay un proyecto entre manos que tenemos que cuidar, que es lo más sagrado, que es un ser humano, que va a sufrir enormemente si yo no hago las cosas como es debido, ¿no? Entonces, y para esto se necesita, como dice él, empatía. No amor Disney, ni amor Claro. pasional, ni nada de eso, sino empatía, ¿no? Entonces, es la primera parte del libro. Y ya luego la segunda parte es cuando ya me dedico más a ayudarles a los padres pues, en situaciones concretas. Cuándo decir la separación, qué decir por edades, cómo decirlo, cómo manejar situaciones como, por ejemplo, son cuando se reconstituyen familias, ¿no? Cuando vas a tener otro hijo con otra pareja diferente a la que tuviste con tu anterior hijo. Bueno, ayudarles un poco con ese tipo de herramientas, con ese tipo de orientaciones que ellos también necesitan, ¿no? Y es ahí. En resumen, si se consigue un divorcio con buenos tratos, pues evidentemente vamos a trabajar para la salud mental de los niños en el futuro. Y ahí les digo a los padres y a los profesionales, el maltrato o los no buenos tratos en el sentido amplio que los hemos definido antes, es el factor relacionado con la salud mental más evitable que podemos hacer. Y eso lo ha descubierto el equipo de investigadores de Harvard, Martin Teicher y equipo, que nos han demostrado claramente cómo el maltrato está relacionado ampliamente con la salud mental, ¿no? Dijiste algo que he tomado nota porque me parece súper importante, que es el reconocimiento del mundo adulto de cómo nuestras conductas ante las separaciones repercuten en los niños, porque he escuchado mucho y se escucha mucho. Yo nunca le hablo de su madre o de su padre, ni para bien ni para mal. Y no se dan cuenta que esto también es dañino. Efectivamente, porque estos niños que no dan síntomas exteriorizados que llamamos los expertos, ¿no? Que no se comportan mal, que no desobedecen, que no se mueven, que no tienen problemas de atención, que no tienen rabia y que se complacen, que agradan, que están en silencio, que se callan, que aparentemente no pasa nada. Si no se habla, si no se ponen palabras, si no se explican los niños, como tú muy bien dices, si no se está pendiente de preguntarles y de sacar el tema, porque a veces también un divorcio puede ser traumático porque no se habla, porque no se dice nada, porque como el niño aparentemente todo va bien, pero estas cosas se enquistan y suelen estallar en la adolescencia. ¿Eh? Y hay que hablarlo, hay que sentarse con el niño y decirle cómo llevas todo esto, cómo estás llevando tú la situación, cómo te sientes, qué echas de menos. A veces vemos que no hablas, es porque te pasa alguna cosa. ¿Eh? Es decir, da oportunidad de darle voz al niño. Porque claro, mientras el niño funciona, mientras el niño aprueba, mientras el niño se comporta, el adulto ya está. Está tranquilo, está cómodo, todo va bien. Pero claro, es que en la vida somos algo más que comportarnos bien, somos algo más que sacar buenas notas, ¿no? Es decir, somos personas y los niños son personas. Al final, el protagonista del cuento de Cuando mi corazón tiembla dice al final, los niños no somos adultos en miniatura, ¿no? Que además sumisos y obedientes. Por eso, lo que decíamos antes, preocuparnos del mundo emocional del niño, llegar ahí, eso es buen trato que dices tú. ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo te encuentras? Háblame de tus cosas. ¿Cómo lo pasas con papá? ¿Qué haces con...? No, cuéntame qué hace papá, muchas Ya, veces, ¿sabes? sí, Cuéntame claro, cómo estás cambia tú. mucho. Eso es, exactamente. ¿Echas de menos algo? ¿Estamos suficientemente unidos los dos para poder ayudarte? ¿Sabes? Y ahí yo creo que tiene muchísimo que ver cómo se resuelva la conflictiva de pareja. Hay los estudios de la profesora Sagrario Yarnoz, que ha estudiado mucho apego y divorcio, que yo leí antes de hacer el libro, son muy concluyentes, ¿no? Es decir, si los padres no solo resuelven el tema, la pérdida que ellos tienen de la propia pareja, y la resuelven de tal manera que sus emociones son más manejables y tú haces ese duelo, ya puedes empezar a ver a tu ex como el padre de tus hijos, ¿no? Y no tienes cosas que cuentas pendientes con él que te van a llevar inconscientemente muchas veces a caer en la tentación de utilizar al hijo, o ponerte en un plan victimista, o hablarle mal de tu madre, y cosas así, ¿no? Y ahí también hay otro autor
que esto para los papás que nos escuchen es muy importante, que también leí, que fue una frase que me impactó mucho y que la he puesto, y es que no olvides que si hablas mal de tu padre o de tu madre, incluso aunque haya motivos a veces objetivos, no olvides que el padre y la madre viven en la mente del niño. Entonces, cada vez que hablas mal de uno de ellos, estás atacando a tu propio hijo. Mm. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, si mi marido no me pasa la pensión, si mi marido no viene a las visitas, si se olvida del niño, si se echa otra pareja, tiene otro hijo y se ha olvidado absolutamente de él. Pero tú no le hables mal, no le hables mal. Él ya se dará cuenta cuando crezca, ya le iremos ayudando, él ya irá viendo, lo irá descubriendo. Tú dile que sientes mucho lo que él sufre, ponte en su Empatía. sentir, eso es. Dile que no es justo, que él no tiene ninguna culpa, que sabes lo mal que lo está pasando, pero no le digas tu padre es un tal, ya te dije yo que tu padre es un sinvergüenza. Ese tipo de cosas no, porque no Daña van a mucho. aportar nada, eso es, van a ahondar en la herida. Y decir, bueno, yo voy a intentar estar ahí el doble, ¿no? Si me necesitas, ¿no? Y sé que es muy duro para ti esto que hace papá. Y dile, pues a lo mejor papá, pues mira, tiene problemas y no es capaz de hacer otra cosa, ¿no? No llega, y no es por ti, ¿no? Y bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Posicionarnos de ese modo. Sé que a veces no es fácil, porque cuando uno está metido ahí en toda la dinámica, a veces no se ve a sí mismo, ¿no? Pero para eso estamos los profesionales, muchas veces, para Efectivamente. ayudar, ¿no? No es fácil, pero se puede aprender, ¿no? Las personas podemos aprender a relacionarnos así y los profesionales estamos para eso. Y ahí va un Exacto. poco mi siguiente pregunta, que los profesionales somos transmisores del mundo interno del niño a los padres muchas veces, ¿no? Les ayudamos como canal o debemos hacerlo. Entonces, es fundamental el trabajo personal propio. Forma parte también de nuestro autocuidado y de ser mejores profesionales. ¿Qué opinas de esto? Pues yo opino que lo que estabas diciendo, que es fundamental, es decir, los propios profesionales también tenemos que hacer trabajo personal. Todavía no es obligatorio el pasar por la terapia, el profesional, para ejercer. Muchos terapeutas lo hemos hecho en algunos momentos de nuestra vida, pero no es algo que sea obligatorio. Cuando sabemos que si el propio terapeuta no tiene trabajada su propia historia, pues a lo mejor no puede ser transmisor de ese mundo emocional del niño a los padres, y a lo mejor pues hace alianzas inadecuadas con los padres, eh, pues que ahondan en el sufrimiento del niño, ¿no? Podemos verlo en prácticas profesionales pues, de colegas que a lo mejor no están en esta línea relacional, ¿no? Y que hacen prácticas que ellos consideran que pueden ser beneficiosas, pero que suplen esta capacidad de darnos cuenta de que los niños necesitan esa empatía, esa conexión emocional, ¿no? Y que si nos centramos solo en eh, juntarnos con los padres y, bueno, pues esta semana si saca buena nota le das tanta paga y si no, se la quitas y no nos preocupamos de otras cosas que están sucediendo ahí, pues estamos haciendo ahí una alianza que a lo mejor no. Yo he visto casos bueno, pues que muchas veces vienen derivados, algunos de psiquiatría, otros de psicología. Pues en psiquiatría, pues a niños que les han puesto múltiples diagnósticos, 4, 5, 6 diagnósticos, les han dado un montón de medicación, pero nadie se ha preocupado de ver lo que estaba pasando ahí. Y ahí había una situación, además de malos Sí, tratos, ¿no? Entonces, creo claro, que si ahí queda vas, mucho camino. claro, si ahí tú vas y preguntas, ¿qué le pasa? Pues le pasa esto y esto. ¿Cuáles son los síntomas? Este y este y este. Pues mira, dale esto y dale esto y cacharro y dale esta medicación y vuelves dentro de 15 días. Si le ves 20 minutos, le das la prescripción farmacológica, pero no ha habido una visión sistémica. Ahí no nos hemos preguntado el porqué de los síntomas, ¿no? Pues claro, esa medicación a lo mejor en algunos casos puede ser necesaria, si no decimos que no, pero no como un tratamiento exclusivo, sino como parte de un programa integral de tratamiento con una visión sistémica donde nos preguntemos qué está pasando para que este niño tenga semejante sintomatología y precise cada vez más arsenal farmacológico. Pues a lo mejor ahí este niño se está comportando mal porque está expresando un sufrimiento, porque hay unos padres que, como ha habido muchos casos, que se están separando y está viendo un tema de maltrato, pero mucho más soterrado, mucho más oculto, mucho más
te sonrío, pero te pongo un puñal por atrás, ¿no? Y eso los niños lo pueden ver, ¿no? Eso es. O cuando yo, por ejemplo, me he dado cuenta y me autocritico de que desde la modificación de conducta, si la empleas de una manera pura y dura, puedes también caer en el mismo error. De utilizar fármacos, te viene la familia y te dice, bueno, pues mi hijo tiene este comportamiento, nos chilla, nos grita, nos pega, nos insulta, no podemos con él. Esto es un niño que yo creo que ha nacido así, tiene una tendencia temperamental. Bueno, esto lo tenemos que modificar, tenemos que poner un programa de conducta. Ustedes cuando hagan esto, pónganlo en una silla, aíslenlo, premienle, castíganle, refuércenle, ignórenle. Y no estamos preguntando por qué está pasando todo eso, ¿no? Eso es lo que a mí me dio cuenta, me hizo darme cuenta de que esos modelos conductuales eran muy insuficientes. Fíjate que yo al principio llegaba a trabajar así y afortunadamente, pues a todos los que he podido les he pedido perdón, a todos los que he visto, pero empecé a trabajar así y me acuerdo que había un chaval que estaba en una familia de acogida, que tenía 5 años, era un chaval que venía pues de una situación de maltrato. Era un chico que tenía muchas dificultades de regulación emocional, ¿no? Entonces, yo a la familia le decía que cada vez que tuviera un comportamiento muy negativo, lo pusieran en la silla del tiempo fuera, tan famosa, ¿no? Sí. Que es lo que nos decían que teníamos que hacer. Sí. Es ¿no? que somos hijos del conductismo, ¿eh? Exacto, Me lo dice siempre mi científicamente. socia, somos hijas del conductismo, nuestra Exacto. generación de psicólogos. Y hemos Exactamente. tenido que hacer un cambio de pensamiento, de paradigma, entender, reflexionar con nosotros, ¿no? Porque también es un modelo que da mucha distancia al profesional. Entonces, yo hago esto, uso esa herramienta Eso y ya es. no me toca. Claro. Exacto. Y de ahí me alío con los padres también y no hago una reflexión sistémica de lo que está pasando. Entonces, ese niño, fíjate lo que me dijo. Dije, ¿qué tal cuando pasa esto? Me dijo, me llevan a una silla y para mí eso es lo peor. José Luis, es lo peor de lo peor. Porque me siento tan solo, me siento tan mal, me quería decir abandonado, no sabía utilizar la palabra porque era muy pequeño. Y dije, ostras, estoy modificando la conducta, pero dentro de este niño estoy ahondando en una herida de cuando él se sentía abandonado por sus propios padres biológicos, ¿no? Y estoy aliándome con los acogedores para modificar una conducta sin preocuparme un poco de qué necesita este niño, de cómo podemos hacerlo de una manera más respetuosa. Y aquello me hizo pensar mucho, y ahí empecé yo a abandonar esta metodología, utilizando obviamente lo que es aprovechable, pero dentro de un modelo respetuoso. Y es cuando yo ahora pues veo que hay personas que pues hemos evolucionado, porque yo creo que estamos en otra psicología, estamos en otro momento, pero hay otros colegas pues que no evolucionan y a lo mejor te vienen de ahí y dices, bueno, pues tienen que evolucionar. Y hay otros que sencillamente no quieren evolucionar y te dicen que estamos equivocados también nosotros, ¿eh? Ya, bueno, También puede ser. Que con estas acciones, el podcast, la Sí, divulgación, tu blog, sí. todos se llegarán. Me encanta que vayamos a terminar así con esta anécdota que has compartido, porque habla de la sabiduría de los niños y yo siempre digo que tengo el trabajo más bonito del mundo porque todos los días aprendo. Todos los días con mis pequeños pacientes, las familias que trato, estamos aprendiendo, ¿no? Ellos mismos creo que son los que nos enseñan y nos hacen ampliar la mirada. Perfectamente. Bueno, vamos a terminar, pero yo siempre Tener la termino. humildad de decir me he equivocado y tener la Sí, humildad de saber pedir perdón y disculpas a aquellos a los que hemos podido actuar, no malintencionadamente, porque pensábamos que estábamos intentando hacer lo mejor que podíamos, pero cuando nos hemos dado cuenta de que evolucionamos y que crecemos, pues aprendemos como profesionales y nos vamos adscribiendo pues, a estos modelos que yo creo que son unos modelos comprensivos, que es lo que necesitamos, ¿no? Para terminar, te decía, si podías, aparte se acercan estas fechas, las Navidades, yo sé que tú Sí. eres un gran lector, de hecho tenemos gustos literarios parecidos, y quería pedirte si podías recomendarnos algunos libros para las personas que nos están escuchando. Libros para profesionales, para padres. Va, venga, para profesionales y para padres, lo que te apetezca. Mira, Total, yo los la verdad es que profesionales también lo saben. si tengo que recomendar es uno que estamos promocionando, ya sabes, Ay, sí. de manera solidaria. Pues yo creo que además, mira, yo creo que es recomendable porque es un libro curioso. Es el relato de una joven adoptada de 22 años que sufrió malos tratos
hasta los 6 en su país de origen, pero unos malos tratos muy duros. Y como esta chica escribe y cuenta cómo ha sido su proceso pues de reconstrucción, con todas las enormes dificultades que ha encontrado para llevar la vida, ¿no? Y entonces ella nos cuenta el relato resiliente de reconstrucción de su proceso de adopción. Y luego hay la mirada de Mía, como psicólogo suyo, de cómo le he visto yo evolucionar y cómo he trabajado con ella desde la traumaterapia de Jorge Barú y María D'Antañán, la mirada de la psicóloga del taller de familias adoptivas que ha trabajado con la madre de esta chica y la mirada también comprensiva de la psiquiatra que le ha acompañado este tiempo, ¿no? Entonces se llama Una nueva vida florece, la historia resiliente de mi adopción. Entonces en la plataforma Goteo, que se llama goteo.org, si ponen Vida Florece, pues encontrarán allí hacer una donación voluntaria para luego poder recibir el libro en el domicilio. Vale, dejaré todas las referencias en las notas del podcast para que los que estéis interesados lo hagáis ya. Os lo recomiendo muchísimo y tiene una pinta que, bueno, tengo muchas ganas de que se pueda publicar, de que se haga realidad el proyecto y de que podamos todos leerlo. Y bueno, José Luis, gracias por este momento. Tenemos que ir terminando porque el tiempo es lo que tú ahora tienes trabajo, yo también. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio de diciembre y último del año. Eso es, quería simplemente añadir que no lo hemos dicho, que en 15 segundos no hemos comentado, cuando hemos hablado del libro del divorcio, por qué escribí el capítulo del COVID y divorcio. Es verdad, nos quedó ahí. Eso ha quedado en el tintero, sí. Bueno, eso, mientras estaba terminando el libro, surgió todo lo de la pandemia y entonces quedé de acuerdo con la directora editorial que a lo mejor era bueno meter un capítulo pues para hablar de cómo durante la pandemia las personas que estaban viviendo situaciones de divorcios pues mucho más enconados o divorcios con malos tratos, pues se podía agravar todo eso con la situación del COVID, ¿no? Entonces por eso nos decidimos había más datos de la Fundación ANAR que decían que habían aumentado los casos de maltrato durante el periodo del confinamiento. Entonces quisimos añadir eso pues, para sensibilizar también y para dar orientaciones a los padres que estén en situaciones de crisis y de cómo, bueno, pues durante el COVID tienen que intentar ser conscientes de lo que está pasando y poner medios, ¿no? Porque el COVID puede ser un agravante, ¿no? Un factor de estrés añadido a lo que ya había preexistentemente, ¿no? Esa fue un poco la idea de por qué escribimos el capítulo, para que no se quede eso ahí colgando, ¿eh? Que a lo mejor a alguien le interesaba. Quedas muy completo el libro y muy redondo con ese capítulo. Pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un placer. Y nada, espero que volvamos a coincidir. Un abrazo, José Luis, y felices Lo mismo fiestas. Digo. Muchas gracias por invitarme. Felices fiestas. Un abrazo para ti y para todos los oyentes del podcast. Y volveremos a vernos, ¿eh? Sí. Y hasta aquí el episodio número 8 de Gabinete de Psicología Podcast. Termina el año, termina una temporada de este proyecto. Quiero dar las gracias a todos los que me habéis seguido y escuchado y escrito cosas bonitas por hacer estas entrevistas. El próximo año espero continuar. Reconozco que no es fácil seguir el ritmo, hacer un podcast, aprender cosas nuevas, pero sí muy motivante. A todos los que me escuchéis y estéis pensando en hacer algo parecido, un blog, un podcast, os animo a que lo hagáis porque es algo muy gratificante y que ayuda a diversificar la labor que hacemos los psicólogos, divulgar sobre nuestro trabajo y poner nuestro granito de arena en el mundo. Sin más, os deseo felices fiestas, que empecéis un año 2021 lleno de confianza y de seguridad de que todo va a ir bien, y espero que podamos volver a coincidir y sobre todo os pido apoyo si os ha gustado este episodio. Sígueme, suscríbete al blog, ponme un me gusta, comparte, etcétera, etcétera. Un abrazo y hasta la vista.